Profesor Juan Carlos Casañe, de parte del Taller de Investigación en Derecho Administrativo TIDA de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, queremos darle la bienvenida y agradecerle por el tiempo que nos está brindando para poder realizar esta videollamada. Y dentro del todo el contexto, esperamos que usted se encuentre bien de salud, en primer lugar. Como le han comunicado antes, la entrevista contará con 7 preguntas que, por favor, siéntase en la total libertad de responderlos en el tiempo que usted considere necesario. Y si usted no tiene ningún inconveniente con que empiece las preguntas, podemos iniciar en este momento. Entonces, procedo a leerle la primera pregunta, si usted está de acuerdo. ¿Cómo no? Dentro del contexto actual que nos encontramos atravesando, provocada por la pandemia, por la COVID-19, ¿cuáles cree usted que son los aspectos más importantes en los que se manifiesta la función administrativa y cuál es el rol que toma el interés general? Yo creo que los aspectos más importantes en que se manifiesta la función administrativa son de dos órdenes, ¿no? El primer aspecto que me parece fundamental son las restricciones a la libertad y al derecho de propiedad, porque también se está restringiendo eso, ¿no? Y el segundo ya es más bien la acción del Estado en el campo de la subsidiariedad, el Estado para apoyar, digamos, todos los déficits que se provocan hoy día como consecuencia de la parálisis de las economías, ¿no? Eso me parece que son los dos aspectos más importantes que deben guiar la acción del Estado. Por un lado, las medidas provocadas por el estado de necesidad o emergencia, las restricciones a las libertades, y por el otro lado, las medidas que amplíen los derechos de los ciudadanos para permitirles superar, sobre todo a los sectores privados que más están sufriendo, las dificultades que plantea esta parálisis económica inédita en el mundo. No hemos tenido nada hasta ahora, ¿no? Ahora, el interés general realmente es el bien común de todos, no es solamente el interés del Estado, es el interés de cada uno de los integrantes de la comunidad, pero visto desde el punto de vista de una armonía social, ¿no? Donde no se desigualen las personas, sino más bien se las proteja en su ámbito propio, ¿no? En su ámbito propio de dignidad y de personalidad, ¿no? Continuando con las preguntas, procedo a leer la segunda pregunta. ¿Cómo influye la modernización de los servicios de atención de las entidades de la administración pública en la simplificación administrativa? Esto se ha escrito mucho y se ha hablado demasiado, ¿no? Yo creo que la cuestión no está en escribir, sino en enseñar a los funcionarios públicos a cumplir con sus deberes de una manera más cercana a los ciudadanos, ¿no? Yo lo que veo siempre ahora, en todos estos lados se está viendo mucho, que las personas que están encargadas de cumplir funciones públicas o funciones públicas, digamos, funciones que interesan al Estado porque satisfacen necesidades colectivas, como por ejemplo pueden ser los bancos, ¿no? No están cumpliendo eficientemente sus tareas porque están como alejándose de las necesidades de la gente, ¿no? Al no poderlas solucionar de una manera, digamos, tradicional, no han buscado mecanismos más adecuados para resolver estos problemas, ¿no? Así aumentan la cantidad de gente que va a las consultas, por ejemplo, a los organismos públicos, los organismos privados, hay colas, no se respeta la distancia, o sea, no hay previsión. El tema de la previsión es mucho más importante que la simplificación, ¿no? Porque la simplificación siempre es en los papeles. La verdadera simplificación es que al ciudadano le arreglen los problemas, no que le digan que va a haber menos trámites. Porque siempre el burócrata va a inventar cualquier requisito, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay una exigencia para los jubilados que se llama la fe de vida, ¿no? O certificado de supervivencia, que hoy día muchos de ellos no pueden cumplir porque no tienen la posibilidad de viajar
y de utilizar los medios de transporte público porque está prohibido, ¿no? Está reglamentado. Entonces no pueden ir a los bancos a hacer la certificación de que viven realmente. Entonces se los ha eximido de hacer ese trámite. Pero ¿qué pasa? El sistema tecnológico no ha captado eso, entonces rechaza todas las operaciones que hacen estos pobres jubilados en las cajas para sacar dinero, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema muy serio. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que no han podido solucionarlo con eficiencia, ¿no? O sea, el tema de lo que está fallando ahora me parece a mí es más que nada la prevención y diseñar protocolos que permitan de una manera ágil y eficiente solucionar los problemas inmediatos de la población. El funcionario tiene que estar para servir y no al revés, no los ciudadanos al servicio de los funcionarios. Esta es una idea que no ha cuajado, por lo menos en la Argentina. Me dicen que también en otros países está pasando lo mismo. Pero mire, yo le voy a poner un ejemplo. En Argentina, cuando ha habido grandes aglomeraciones a raíz de, digamos, de espectáculos públicos donde acudía masivamente la gente o lugares así de acceso, digamos, abierto al público, había un gran desorden en general en el ingreso y en la salida, ¿no? De toda esa gente. Yo cuando la primera vez que fui a Estados Unidos, me acuerdo hace muchos años ya, lo primero que me sorprendió era la forma como organizaban la entrada de las personas a Disney, por ejemplo, ¿no? Donde lo que estaban haciendo siempre era evitar las colas, ¿no? Evitar las colas y tratar de guiar a las personas para que no se agruparan todas juntas y no entraran en tropel, ¿no? O sea, que había como una organización preventiva de todo eso, al servicio de esas personas. Eso no lo veo en América, yo, ese tipo de organización. Profesor, de acuerdo a su respuesta, quería consultarle, luego del contexto de la pandemia provocada por la COVID, ¿considera usted que la administración pública debería incorporar dentro de sus principios el principio precautorio propio del derecho ambiental, hacerlo un principio propio del derecho administrativo general? Sí, me parece a mí, es un poco esto que usted me dice, va en línea con lo que yo le estaba diciendo. Se trata un poco del principio precautorio, pero no tiene que ser un principio que sirva para que los abogados hagan juicios, porque eso no nos beneficia a nadie. Tiene que ser un principio efectivo que beneficie a toda la población, más que nada, con medidas de alcance general, ¿no? Pero no exigencias ridículas que la administración después no va a poder cumplir. Tiene que ser de acuerdo con los medios que tenga cada administración para poderlo cumplir. Porque si llevamos al máximo de exigencia los fines, decimos, por ejemplo, que toda la población tiene que contar con tales y tales y tales y cuales servicios, y no tenemos la capacidad financiera para poderlo cumplir, el principio precautorio no sirve para nada, ¿no? Continúo con la siguiente pregunta. Estamos atravesando una crisis sanitaria sumamente alarmante, en donde muchas personas esperan a que se desocupe una cama en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. ¿Cómo se podría hacer más eficiente la actuación del Estado en relación a las compras públicas de ventiladores mecánicos, medicinas, entre otros productos sanitarios necesarios para combatir la COVID-19? Yo creo que ese es un problema muy serio, donde realmente hace falta, me parece a mí, la colaboración privada, ¿no? Los particulares son los que pueden, las organizaciones privadas son las que deben ayudar al Estado en esta emergencia, ¿no? Y el Estado tendría que fomentar esas alianzas, esas asociaciones con algunos mecanismos de fomento, por ejemplo. Y la otra cosa es la transparencia de las compras públicas, ¿no? Porque no puede ser lo que está pasando en muchas partes del mundo, donde hay muchos casos de corrupción en esta materia de compras de los equipos. Y con eso se benefician unos pocos y se perjudica a toda la población. Mejorando los sistemas de contrataciones, entonces, y procurando una alianza con los sectores privados de la medicina y de la sociedad, de la ayuda social,
Me parece que se puede mejorar mucho la atención a la población en estas circunstancias, ¿no? ¿Cuál es su opinión con relación a los plazos de prescripción y o caducidad de los procedimientos administrativos? ¿Considera usted que debería haber una flexibilización de los mismos en consideración al contexto de incertidumbre y restricciones sanitarias que también afectan al personal de la administración pública? Sí, yo pienso que sí, en la medida en que no se perjudiquen los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, no que la prescripción juegue en contra por ejemplo, en materia penal, ¿no? En contra de las personas, sino todas las prescripciones que sean a favor de las personas y en contra del Estado, me parece que y caducidades, se tenían que suspender, ¿no? Con motivo de la pandemia, de la emergencia. ¿Por qué se tenía que suspender? Y bueno, porque las personas no pueden realmente cumplir con las obligaciones y con las cargas que tienen que cumplir en todo este periodo. Y es muy grave que sigan corriendo esos plazos de caducidad y de prescripción que muchas veces les hacen perder los derechos, ¿no? Continúo con la siguiente pregunta. Se está sosteniendo que el silencio administrativo, a pesar de que nació como un remedio por la demora en la atención a los ciudadanos por parte de las entidades, actualmente es más una patología que impide el acceso a un derecho a la buena administración. Si uno envía una petición ante la entidad y ésta nunca responde amparándose en el silencio negativo, ¿cómo podría hablarse de un derecho a la buena administración? Sí, yo creo que ese es un problema muy serio, porque por el lado del silencio negativo, inclusive por el lado del silencio positivo, lo que se crean son situaciones de gran incertidumbre y de gran injusticia, porque lo que el particular precisa es una decisión concreta, ¿no? Realmente, no una decisión negativa que no dice nada, en el fondo que no tiene contenido, está vacía de contenido. En particular necesita siempre una decisión concreta en la mayoría de los casos. Para eso me parece que en Argentina hay un buen sistema que se llama el amparo, muy rápido, el amparo por mora de la administración, donde el juez rápidamente le obliga a la administración a que en un plazo que fija, que generalmente es muy breve, dicte una decisión concreta. En esos casos el incumplimiento de esa orden judicial por parte del funcionario puede generar la aplicación de astreinte. Y allí el funcionario se preocupa mucho más porque esa aplicación de astreinte recae sobre su propio patrimonio, de manera que cumplen enseguida y contestan y dictan el acto. Eso ha funcionado magníficamente bien. Es en el artículo 28 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Se llama Amparo por mora de la Administración. Y el juez ahí le puede fijar inclusive el plazo dentro del cual el funcionario tiene que dictar la decisión. No sé si en Perú tienen esa institución. No, me parece demasiado interesante, perdón que le interrumpa, profesor, me parece interesante la figura que se maneja en Argentina. Efectivamente, en Perú no contamos con esa figura. ¿Sí que usted quería agregar algo más? No, que digo que esa figura se sancionó en una comisión. Yo no integré formalmente, pero integré materialmente porque era muy joven. Era discípulo del doctor Malienhoff y ahí trabajaba el doctor Malienhoff, que tampoco figuraba, pero era la cabeza, el cerebro de todo eso que se estaba haciendo, que es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Así que tengo presente muy bien los debates que hubo en esta materia y lo que luchó el doctor Malienhoff para que saliera este amparo por mora, ¿no? Procedo a leerle la siguiente pregunta, profesor. En base a su experiencia, ¿hacia dónde cree que se está dirigiendo la administración pública en una sociedad que da pasos acelerados en cuanto a tecnología y globalización? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? La administración pública está demorando mucho en acercarse plenamente a la tecnología, ¿no? Todavía recién ha empezado puede ser que por motivo de esta pandemia se desarrolle mucho más, recién ha empezado los procesos, por lo menos en Argentina, de digitalización de todos los procedimientos administrativos y judiciales, ¿no? Todo esto lo han declarado, pero lo cierto es que no se ha puesto en práctica, ¿no? Por eso lo que le decía, la simplificación no es cuestión de un librito ni ponerlo en un escrito, sino que hay que hacerlo realidad. Esto no se ha llevado a la práctica todavía y se siguen usando
los antiguos expedientes de una manera combinada con el sistema digital, lo cual provoca una serie de problemas muy serios de coordinación, ¿no? Como es lógico, entre dos sistemas que no tienen nada que ver. Yo me asombré cuando fui hace muchos años, ya hará unos 15 años, a México, a visitar el Tribunal Administrativo, que era una maravilla, que resolvían miles y miles de causas de una manera muy rápida por un sistema digital totalmente en esa época, hace 15 años, ¿no? Esto se ha demorado mucho en la Argentina, por lo menos, y veo que también en otros países de América, no sé el Perú, pero en Argentina se ha declarado que se aplica esto, pero no se aplica. La verdad es que son muy pocos los tribunales que todavía tienen todo el proceso digitalizado. Pero la administración tendría que estar a la cabeza de la tecnología, lo cual requiere también una inversión muy grande porque exige que los funcionarios públicos tengan también todos los medios, los elementos adecuados, por ejemplo, las computadoras, todo lo que se necesita para eso, ¿no? Gracias por su respuesta, profesor. Y continuando en la línea de la digitalización de la administración, quería plantearle un ejemplo que se ha aplicado en Perú en el contexto de la pandemia. El Estado ha decidido otorgar bonos a las personas sin recursos, pero la entrega de este bono se ha realizado por medio de algoritmos, por medio de la tecnología, y está determinado a qué personas va a asignarles el bono. Entonces, han ocurrido contextos en que la persona determinada por el algoritmo no ha sido una persona que efectivamente de bajos recursos y que requiere este bono, pero se ha determinado que si el bono no llega a la persona correcta, no va a ser responsabilidad del funcionario, sino que va a ser una consecuencia propia del algoritmo. En ese sentido, ¿qué podríamos hacer en ese contexto, profesor? Bueno, yo necesitaría ser matemático para poder contestar esta pregunta. No es fácil, ¿no? Pero la administración debería buscar algún sistema que evite esas fallas técnicas en los cálculos. El algoritmo es un cálculo, así que no tendría que haber dificultades en esa materia. Tiene que haber algún problema ahí en la carga del sistema, ¿no? Que es donde falla en general estos algoritmos. Si falla la carga del sistema puede salir cualquiera, ¿no? Puede salir un millonario recibiendo un bono, ¿no? Debería la administración llamar a un conjunto de técnicos especializados en esto para que le den una respuesta a ver cómo solucionar, cómo prevenir este problema, porque me parece que es una gran injusticia eso que dice usted. Y mucha gente ni siquiera va a decir, va a recibir el bono, y ni siquiera va a decir, y no está comprendido dentro de los funcionarios, de las personas vulnerables, ¿no? Que es el destino que tienen esos bonos. Me parece que eso hay que arreglarlo, ¿no? De alguna manera. Gracias, profesor. Y como pregunta, ya para ir concluyendo, pregunta final, a menos que alguno de los presentes tenga una pregunta que agregar, quería mencionarle si usted considera que el derecho administrativo ha tenido una respuesta eficaz frente a la pandemia, en general frente a la pandemia que se ha generado, y de acuerdo a su opinión y a su experiencia y a lo que se ha vivido en el contexto, ¿cuáles considera que fueron las acciones que tomó la administración como efectivas y en cuáles falló, por así decirlo? Bueno, yo creo que lo efectivo ha sido el tema de tomar medidas de aislamiento, ¿no? Y tratar de evitar las grandes concentraciones, ¿no? Porque se ha probado que el virus se transmite fundamentalmente por el aire, más que nada por la cercanía entre las personas. Yo creo que este es el punto más grande. Lo que me parece que ha fallado es en la parte de la exhortación, el convencimiento, las campañas de divulgación para exhortar a la gente a que tome modelos de conducta que favorezcan el distanciamiento, lo que se llama el distanciamiento social, que es la otra medida que sirve para paliar. Porque una cosa es aislar, confinar a la gente, y otra cosa es que una vez que se abren los cauces ya para que la gente salga de los domicilios, esa gente cómo se conecta, ¿no? Entre ellos. O sea, si se conecta a la manera antigua, no estamos bien, porque va a seguir proliferando el contagio, ¿no? Pero si se conecta de una manera, como aconsejan ahora todos los protocolos mundiales, con distanciamiento mayor de 2-3 metros, uso de barbijos y no reuniones colectivas, me parece que la cosa va a ir disminuyendo y los contagios van a ir cediendo. Yo creo que recién con la aparición de las vacunas, yo no soy un
por supuesto, un epidemiólogo, ni tampoco infectólogo, ni médico, ni nada de eso, pero tengo quizá la percepción de que solamente con la aparición de las vacunas vamos a resolver el tema de esta gran epidemia mundial, ¿no? Porque está visto que ahora ha habido rebrotes en Europa, está habiendo rebrotes, y eso que digamos, está terminando el verano en Europa, y están empezando los rebrotes. Y mucha gente pensaba que ya con el nivel digamos, de contagio que había, se producía lo que se llama la inmunidad de lo que es el rebaño, ¿no? Pero no parece que no ocurre eso, sino que se vuelven a contagiar. De manera que hasta que no aparezcan las vacunas, yo no soy muy optimista en lo que puede sucedernos a nosotros. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Hasta ahí hemos concluido con las preguntas que teníamos preparadas para usted. Ha sido un verdadero placer escuchar sus respuestas y súper enriquecedor en cuanto a lo académico. Desde Perú le agradecemos nuevamente por el tiempo brindado para esta entrevista y esperamos contar con su presencia para nuevas oportunidades. Bueno, muchísimas gracias. Me siento muy honrado con que me hayan convocado a esta simpática entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor.